A ver, buenas noches. Vamos a hacer una revisión en este caso. Ya es un tema importante porque el enfoque es terapéutico y sobre todo inicial. ¿Qué es lo que ustedes tienen que, además de donde vienen las preguntas de examen? Y además manejo. Manejo terapéutico de la enfermedad ulcerosa y hemorragia digestiva. Hemos tomado algunas guías, como les vuelvo a decir, guías de referencia. Este es del Colegio Americano de Gastroenterología para hemorragia digestiva alta del año 2021 y la baja 2016 actualizada en el este año, 2023. Y la IETSI también, entre otras, pero las más importantes. La IETSI 2018 de salud, también para un poquito de nuestra realidad. Es una guía interesante que recopila información no solamente del ACG, del Colegio Americano de Gastroenterología, sino otras guías también, ¿no? Las NICE, por ejemplo. Bien, como sabemos, la hemorragia digestiva es un sangrado de la luz gastrointestinal o tracto gastrointestinal, en la que puede ser de tipo varicial o no varicial. Varicial está implicado en la hipertensión portal, ¿sí? Y se manifiesta a través de varices esófago-gástricas, una gastropatía por hipertensión portal o varices ectópicas que pueden darse a nivel de intestino delgado o colon. O sea, pensar que varices solamente es en el esófago, no, estamos equivocados. Ese es en todo el tracto gastrointestinal. Y la hemorragia digestiva no varicial, estas me acuerdo que siempre les gustaba preguntar, en alguna pregunta en los exámenes ENAM, porque estamos cerca de su ENAM, ¿cuáles son más frecuentes? ¿No? La estadística siempre les gusta preguntar en este tema. Hemorragia digestiva alta, 85%, y la baja, 15%. Dentro de la alta se agregaba la intermedia en algunas revisiones. La alta es debajo, por encima del ángulo de Treitz o ligamento de Treitz en el duodeno, y la intermedia del ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, y la baja a partir del ángulo de Treitz o ligamento de Treitz, ¿no? Hay que recordar que en una obstrucción intestinal, cuando se habla de obstrucción intestinal, los puntos de reparo anatópico son distintos, ¿no? Es netamente por encima o por abajo de la válvula iliocecal, a diferencia del ángulo de Treitz. ¿Ya? No se confundan, ¿no? Porque pueden preguntar así. Bien, manifestaciones clínicas. Acá hay un punto importante a tener en cuenta. Hematemesis, sangre oscura o roja, depende del color. Si yo tengo un paciente y vomita sangre, tengo que fijarme si es un rojo claro, rojo rutilante, oscuro con coágulos. Si es que es rojo claro o rutilante, puede estar sangrando de una varice o de una arteriola, porque no le ha dado tiempo el ácido clorhídrico de generar este proceso de hematinización que la oscurece, la vuelve oscura, como por ejemplo cuando se da con las melenas, ¿no? Genera una hematinización y produce estas heces de menor consistencia, alquitranadas, no negras como la brea, por esta acción del ácido. Y también en el tracto intestino, por ejemplo, se da por las bacterias, ¿no? Intestinales colónicas. ¿Toda melena es hemorragia digestiva alta? No. Hay melenas en un 35% que se da de tracto gastrointestinal bajo, debajo del ángulo de Treitz. ¿Ya? Se dice que la cantidad mínima para que sea una melena es de 50 mililitros y puede persistir hasta 5 días después del cese del sangrado. Y va a tomar esa consistencia muchas veces de negra, a veces se dice cuando tiene que haber pasado 10 horas promedio, ¿no? Entre más negra como la brea, es más o menos alrededor de las 10 horas. Y la hematoquesia es una evacuación de sangre roja, difusamente roja, pues, que va a ser más próximo a la zona anorrectal, más rojizo. Y si está más distal al ano recto y más cercano al ligamento de Treitz, va a ser más bien oscura o melénica de repente. Y puede haber un paciente con shock hipovolémico sin pérdida evidente de sangre. Aparentemente está estable, tuvo por ahí un vómito, una hematemesis, y no sabemos si sigue sangrando o no, o de repente fue otra cosa, que se tomó un bismutol, se tomó algo que generó pues un cambio en la coloración por ahí, ¿no? Entonces es mejor hacer un tacto rectal, sobre todo si son pacientes estreñidos, ¿no? Y hay que ver si sangre roja, será pues cercano a la zona no rectal, por ejemplo, será un hemorroide de repente, o si es negra, pues, ¿no? Porque eso es más alto, ¿no? Puede ser hemorragia digestiva alta o debajo también del ángulo de Treitz, cercano al ángulo de Treitz.
Epidemiología. En Estados Unidos el diagnóstico gastrointestinal más común es la hemorragia digestiva que se hospitaliza. Más de 500.000 de admisiones al año. Y se ha visto que la hemorragia digestiva, como hemos visto por estadística, es el 80% que acuden, de los pacientes que acuden a servicios de urgencias, ¿no? Como este diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Este es de las guías del ACG. Y en el Perú tenemos estadísticas similares a esta bibliografía y que está en la IETSI, que la hemorragia digestiva alta es una emergencia médica gastroenterológica más frecuente, que es de 150 a 100.000 adultos por año, y una mortalidad, miren, del 10 al 20%. Quizás las estadísticas en el Perú son un poco más elevadas que a nivel mundial. Y acá, miren, les presento este número. Mortalidad global, 5 al 15%. Promedio 10. Mortalidad de hemorragia digestiva alta no varicial, 5 a 13%. O varicial, miren, mucho mayor, 15 al 50%. ¿Listo? Este 10% que veo aquí, que les he mostrado acá, se ha mantenido inalterado a lo largo de los años. Los últimos 50, 60 años, sí, igual. Siempre hablaban de que desde que se utilizaba antiguamente, en los años 50, 40, una manguerita con agua helada, o hasta la actualidad con terapia endoscópica de última generación, ¿no? 4D, 3D, pero la mortalidad sigue siendo la misma. ¿Por qué es la misma? ¿A qué se debe? ¿La responsabilidad de quién? ¿Del paciente? ¿Del médico? ¿De los dos? El paciente, ¿no? Alguien me dijo, es la culpa, doctor, del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente ahora se automedica, se toma aspirina, se toma anticoagulantes, sale a tomar, es joven, sale a tomar, la población es mayor, la pirámide poblacional ahora es mayor, gente adulta mayor. Otros me dijo, no, es compartida porque el médico también no se capacita, no asiste a clases, no viene a clases, entonces no sabe del tema, lee un poco la estadística, entonces cuando viene el paciente dice, sí, pues es una hemorragia digestiva, y le dice que lo manda a su casa, ¿no? Para que regrese y consuma omeprazol. ¿Quién es el responsable de este 10%? ¿El paciente? ¿El médico? ¿Los dos? La tecnología, de repente la tecnología pues está fallando, o está generando exceso de confianza, quizás. Miren, en la hemorragia no varicial, mucho se confía en este porcentaje. Se autolimita, dice, 85 a 90%. Pero continúa el sangrado y recidiva, un 10 a 15%. Aquí está, este mismo 10% que continúa sangrando o recidiva es este 10%. ¿Listo? La mayoría de médicos piensa esto. Se va a autolimitar, no pasa nada. Y sigue ese 10% a lo largo de los años, así tenga la tecnología en la mano. Entonces, ¿quién es la responsabilidad? ¿De quién es? Del médico. Y no basarse en estadísticas. No decir, pues 1 de cada 10 se tiene que morir igual. No. Porque ese 1%, o sea, mejor dicho, ese 1 de 10 o ese 10% puede estar sus familiares, nuestros familiares o nosotros mismos. Entonces no podemos decir pues que este 10% debe seguir igual, tenemos que cambiar, pero lamentablemente es difícil cambiar, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta, por estas estadísticas. Por eso a veces las estadísticas en este tema se preguntan mucho y genera pues error. Este estudio Prometeo del año 2013 en Italia, con un gran número de pacientes, estableció la etiología, la casuística de la hemorragia digestiva alta. Y hay que recordar que la más frecuente es la úlcera péptica, la úlcera gastroduodenal. En segundo lugar, las erupciones, las neoplasias, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Que es el desgarro de la mucosa esofágica por vómitos, que da sangrados importantes, pero es algo benigno, ¿no? Es algo que se puede manejar y controlar, y que también esofagitis, hay las úlceras anastomóticas, las úlceras de Thiel-Lafoy, ¿no? Las úlceras, las argiodesplasias también, y las lesiones no definidas. ¿Listo? Pero de largo
de largo. En primer lugar, úlcera péptica. Estas guías, por ejemplo, aquí miren, he recopilado de las guías, varias guías británicas, de Estados Unidos, Italia, Canadá, y sigue siendo en primer lugar la acción del ácido clorhídrico. La péptica, asociado puede ser pues a medicación, etcétera, ¿no? Pero es en primer lugar. Y esta es una de 2021 más actual. De igual forma, la úlcera péptica o gastroduodenal, seguida de la hipertensión portal. Todo paciente con cirrosis o hepatopatía crónica, no siempre el gastroenterólogo va a decir, o vamos a decir, sí, pues debe ser, está sangrado, debe ser una varice. No. Estadísticamente, pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis puede ser también una úlcera péptica. No siempre pensemos que puede ser una varice. De repente ni las tiene. Es una hepatopatía incipiente que no tiene todavía signos de hipertensión portal que se manifiestan con varices esofágicas o gástricas. Entonces, no siempre van a ser de una varice. Las podemos asociar como comunes o no comunes. Esto también ha sido muy preguntado. Causas comunes, causas no comunes. Las comunes ya hemos dicho, la úlcera duodenal con la úlcera gástrica, el 50% aquí, la erosiva 20%, las gastritis erosivas también es un buen porcentaje en las comunes. Esto es ya un poquito más en nuestra realidad. Varices esofágicas 6%, Mallory Weiss, cáncer gástrico. Las menos comunes, esofagitis, las úlceras pépticas esofágicas, Dielafoy, duodenitis, ¿no? El estómago en forma de sandía con alteración vascular por esta forma de sandía, gastropatías hipertensivas, la hemofilia, el hemococcus pancreaticus, un aneurisma del conducto del Wilson que sangra también, es importante. Este cuadrito, por favor, esta tabla se las presento y no se olviden, es importantísimo, porque muchos se olvidan, y es más, es ya ustedes a lo que hemos revisado en la primera fase, shocks, shock hipovolémico, los tipos de shock, séptico. Ya a estas alturas creo que debemos tener un manejo un poco más prolijo en cuanto al manejo. Miren, si yo tengo dos pacientes, uno de 30 años y uno de 70, ¿cuál tiene más riesgo de morir? ¿Y por qué? El de 70, ¿por qué? Porque va a presentar otras comorbilidades. Él dice, doctor, yo no tengo no me diagnosticó ninguna enfermedad. Ayer me han hecho un control y me han dicho que no soy hipertenso, no soy diabético. Pero ¿por qué tendría un riesgo elevado el paciente de 70 años? Un riesgo ya cardiovascular elevado, a diferencia de un paciente de 30 años. Porque en el triaje van a decir, ¿a cuál hago pasar? Viene el de 30 años después de festejar y viene con hematemesis y le dice, no, usted no va a entrar, el paciente adulto mayor sí. Ese paciente va a entrar. Es más, lo voy a atender primero, a usted sí, lo voy a atender, pero después. O sea, seguidamente. ¿Por qué se puede morir el de 70 años más rápido? Tiene un factor agregado por el simple hecho de la edad, ¿verdad? Inherente. Creo que tienen menos agua al ser más ancianos. Ya, bueno, ya hablamos un poco de los volúmenes, la distribución de agua, grasa, músculo. Pero hay algo a nivel cardiovascular que lo hace mucho más vulnerable. ¿Por qué? Se calcifican, puede haber calcificación, pero sobre todo, ¿cuál es el problema? La dislipidemia. ¿Qué genera? Todos vamos a pasar por esa fase de, ¿qué se llama? Ateroesclerosis, ¿verdad? Todos. También arteriosclerosis, que es algo distinto, pero atero es la forma de la placa ateromatosa que eleva el riesgo, sobre todo si el paciente tiene además comorbilidades, ¿no? Es hipertenso, fuma. ¿De qué se puede morir? La placa ateromatosa, ¿qué puede dar? Y que se rompe el ateroma, ¿qué se llama? En la coronaria, eso, un infarto. Pacientes sin comorbilidades tienen riesgo elevado de tener un infarto, sí, pero si tiene además comorbilidades, hipertenso, fumador, alto riesgo de infarto. Entonces, este paciente tiene un problema cardiovascular en los mecanismos compensatorios y puede generar un infarto. O sea, todo paciente con hemorragia. ¿Por qué se mueren los pacientes con hemorragia digestiva? Shock hipovolémico si no hago nada, si no controlo el sangrado. Pero si hago todo y ha generado grandes pérdidas de sangre,
ese paciente se puede morir no de shock hipovolémico solamente, sino de infarto de miocardio. Entonces las causas más principales, casi similares, muchas veces, quizás dependiendo de la bibliografía, es shock hipovolémico si no a un tratamiento, o así lo haga, o el resangrado, y el otro es el infarto agudo de miocardio, sobre todo en pacientes adultos mayores y con comorbilidades. ¿Ya? Eso es importante, ha sido una pregunta en algún examen también. Entonces, todo paciente de 70 años tengo que fijarme, ¿no? Algunos ponen 65 años, ¿no? 70 años en otras bibliografías lo vamos a tomar 70 años. Hay que preguntar si hay cirrosis, hepatopatías, AINES, uso de AINES, anticoagulantes, corticoides, varices esofágicas. Hay que confirmar la hemorragia digestiva. ¿Cómo? Tacto rectal, ya dijimos. Si no tengo pérdidas aparentes, tacto rectal. No poner la sonda nasogástrica. No poner, porque antiguamente en algunas revisiones van a encontrar, pongan sonda nasogástrica para ver si está sangrando activo, si qué color de sangrado. No, porque las sondas nasogástricas se ponen a ciegas. Normalmente en una emergencia se ponen a ciegas. Entonces, ¿qué me puede generar? Ya hemos dicho que esta sonda puede desprender el tapón hemostático, ¿no? Por hemostasia primaria y secundaria, lo puede desprender, o que haga seguir sangrando, pues, ¿no? Entonces, la varice, ¿no? La misma varice o de una arteriola puede seguir sangrando, entonces no se pone. Va a encontrar bibliografías que dice que sí se ponía, pero no se ha visto resultados finalmente que beneficien poner una sonda, más bien el riesgo de mortalidad se eleva enormemente. Valoración hemodinámica, el ortostatismo es importante. Paciente, yo lo evalúo, le voy a tomar su presión, a ver señor, usted ha vomitado sangre, o ha tenido melenas. Ya, le voy a tomar la presión, le tomo la presión 160. Lo tomaron echado. En este paciente con sangrado digestivo hay que tomarlo de echado sentado. Eso se llama ortostatismo, ¿no? O hipotensión ortostática. El paciente le tomo echado y tiene presión 160. Yo lo siento y se cae la presión 80-40. Este paciente está con inestabilidad hemodinámica, probablemente un shock hipovolémico. La PAN menor de 65. Entonces, es una maniobra para saber si hay ortostatismo en la valoración inicial, es tomarle la presión echado y luego sentado. Y va a disminuir la presión arterial, ¿no? Sobre todo va a caer más de 10 milímetros de mercurio, sobre todo la sistólica, y la frecuencia cardíaca se va a elevar más de 20. Ortostatismo. Buscar signos de hepatopatía crónica, ya hemos dicho, poner 2 vías periféricas. ¿Por qué pongo 2 vías periféricas? Uno para los cristaloides y el otro para los paquetes globulares. No van por la misma vía. ¿Ya? ¿Quién dice, no, por la misma, una llave de triple vía? No. No se puede. Laboratorio. ¿Qué pedimos en laboratorio? Pruebas de coagulación. Todas. Grupo factor. No se olviden. Me olvidé, ¿se acuerdan? Si no tengo un paciente para transfundirle, no sé el grupo y factor, me olvidé. ¿Qué tipo de sangre le voy a dar? O negativo. Ya sabemos, pero escasea. De repente no va a encontrarlo, pero si lo hay, lo daremos. Pero si no, le tomamos grupo y factor. O si el paciente lo tiene claramente, pues se dará ese grupo O positivo, ¿no? Pero idealmente es tomarlo. Medidas de resucitación, cristaloides. La corrección precoz de la hipotensión es la medida inicial para la eficacia, para reducir la mortalidad en la hemorragia digestiva alta. Si el paciente está vomitando sangre, está encefalopáctico, desorientado, se puede aspirar, hay que intubar al paciente. Está vomitando borbotón de sangre, inestable, hay que intubarle y hay que darle omeprazol 80 miligramos en bol endovenoso. Bien, si está hemodinámicamente inestable, está sangrando, hay que transfundirle paquetes globulares, lo que se llama transfusión restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el beneficio se ha visto que si es un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular de fondo, hay que transfundirlo a partir de la hemoglobina menor o igual a 7. Porque si lo hago más de esos valores, estadísticamente, y bueno, las revisiones indican que hay una evolución desfavorable por un mecanismo contrario al dar los paquetes de vasoconstricción que genera más inestabilidad hemodinámica al dar los paquetes, que no corresponden cuando hay este mecanismo a partir de los 7 de hemoglobina. Igual, si hay enfermedad preexistente cardiovascular, si es menor o igual a 8. Si hay sangrado, mejor dicho, sin hemorragia, ni cardiopatía, menor o igual a 7.
el objetivo 7,9. ¿Cuánto me eleva un paquete globular? 1 promedio, ¿no? Mejor de los casos 1,5, pero 1. Entonces, con un paquetito ya estoy en el objetivo. Y si está sangrando activamente, menor o igual a 8, un poco más alto, y el objetivo es 9 a 10. Allí puedo dar de repente, dependiendo si está inestable hemodinámicamente, le doy más de un paquete, ¿no? Y en pacientes jóvenes pueden tener mecanismos más compensatorios que pueden estar hemodinámicamente más estables en pacientes jóvenes, ¿no? Con hemoglobinas menores a 7 y pueden tolerarlo bien. Esto ya también lo vimos, ¿no? El tipo de hemorragia, si es leve, moderada, grave, masiva. Miren, cuando es grave, ya creo que lo han revisado, la presión arterial normalmente ya cae menor a 100 la sistólica. Y el pulso está entre 100 y 120. Eso hay que acordarse. Como referencia es importante acordarse porque me va a dar una idea ya de inestabilidad hemodinámica, sobre todo en esta hemorragia grave. Peor si es masiva, menor de 70 la sistólica y la frecuencia mayor a 120. Y la cantidad de líquidos que lo voy a pasar es en relación a esa pérdida, ¿no? Grave, entre 1 o 2 litros y más de 2 litros la masiva. Hay que tener un manejo inicial y estratificación del riesgo. ¿Cuál es el manejo inicial? El timing de la endoscopía. ¿Cuándo le hago la endoscopía? Si hay inestabilidad hemodinámica, no espero nada. Llamo al gastroenterólogo, no sé, que venga de su casa, es 2 de la mañana, la haces ahora. Yo mientras tanto voy a luchar para lograr la estabilidad, pero no espero nada. Tipo de internación, si lo hospitalizo le doy de alta, y el riesgo de resangrado. Hay algunas escalas como por ejemplo Glasgow-Flashford o ROCAL, ¿no? Estas escalas, el Glasgow-Flashford es una escala que no establece, no considera la edad. ¿Qué me mide o qué me establece? El riesgo de necesidad endoscópica y también la mortalidad. ROCAL tiene criterios endoscópicos. ROCAL sobre todo valora el riesgo de mortalidad, no tanto la necesidad endoscópica como Glasgow-Flashford. Porque Glasgow-Flashford, si tiene un puntaje de 0 a 1, le doy de alta y no requiere endoscopía. Le explico, signos de alarma, si sangra, si vuelve a presentar melena, si hematemesis, siente mareo, venga inmediatamente. Pero hay un riesgo de resangrado, que no sangre, pues mínimo, ¿no? Entonces lo mando a su casa. Si es mayor de 1 y sobre todo si es mayor a 6, necesita endoscopía. Si es mayor a 12 es urgente, con inestabilidad. ROCAL también establece el riesgo de mortalidad en bajo, moderado, intermedio, alto. La IM65 establece también con valores albúmina, el INR, el estado mental, predice la mortalidad, y el ABC establece también con la edad, ¿no? La edad en estos últimos determina mucho la edad para clasificar en el puntaje. También mide la mortalidad. Y acá se los presento. Criterios endoscópicos, preendoscópicos y postendoscópicos de lo que es ROCAL. Es preferido por los gastroenterólogos. Flashford es por nosotros, y las guías lo establecen para nosotros que no somos gastroenterólogos, porque me establecen la necesidad de endoscopía urgente o no urgente. Y el AIM65, el ABC, ¿no? Que es la edad de 65 años, ¿no? Aquí. Bueno, y aquí. Bueno, entonces los puntajes aquí para que los tengan en consideración. Hay clasificaciones endoscópicas dependiendo de la lesión. Si es úlceras, ¿se acuerdan de John Arthur Forrest de los años 70, que dio su clasificación inicial, que hasta ahora le ha dado la razón porque hay estudios que se han replicado y siguen dando la razón, como las últimas guías, que hay Forrest del 1 al 3, dependiendo. Si hay mayor sangrado, a base limpia, ¿no? Y actualmente le han dado la razón a Forrest, ¿no? Y hay otros dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si hay varices esofágicas, Aveno, si hay varices gástricas, Sabin, si hay esofagitis, Los Ángeles, ¿no? Hay algunas clasificaciones que es importante que lo tengan como referencia. Esto es un manejo más que nada endoscópico, ¿no? Gastroenterólogo. Bien, ¿por qué es importante la clasificación de Forrest para úlcera péptica? Porque no solo me da una clasificación de mayor sangrado a ningún sangrado, ¿no? Sino
me establece que puede predecir la probabilidad de resangrado en las próximas 3 días o 72 horas y en consecuencia poder impedir y llegar a este 10% de mortalidad también. Entonces yo tengo un Forrest 1, A y B, tiene un 55% de resangrado, hay que hacer una endoscopía de todas maneras. Si yo tengo un vaso visible en su base, 45% de resangrado, tiene que también terapia endoscópica. Coágulo adherido, 20% terapia endoscópica o terapia farmacológica, inhibidor de bomba de protones en dosis altas, eso está establecido en las guías también. Una mancha pigmentada plana, terapia farmacológica. Una base limpia, menos del 1% de resangrado, terapia farmacológica. Si yo tengo que hacer una endoscopía dentro de las 24 primeras horas, tengo la mayor probabilidad, mayor o igual al 85%, de encontrar el origen del sangrado digestivo alto. ¿Listo? Contraindicaciones para endoscopía: un infarto menor de 48 horas, menor o igual a 48 horas, el coma, la insuficiencia respiratoria severa, la perforación digestiva, la luxación alto-laxoidea. Muchos gastroenterólogos están con oxígeno, el paciente 1 litro, por ejemplo. No le hago la endoscopía. Entonces se mueren los pacientes, ¿no? Porque con 1 litro no le quieren hacer. Menos será pues con 3 litros, ¿no? Solamente si es severo, ¿no? Si la necesidad de oxígeno es mayor, de repente ácido respiratorio, pues en esos casos pues la endoscopía no la va a tolerar, más bien puede morir por allí un infarto o generar una descompensación por la misma endoscopia. Terapia: luego que ya he dado mi manejo inicial, hay un tratamiento preendoscópico. Las guías, sobre todo la ACG, indica cuál es el tratamiento preendoscópico. Eritromicina de 250 miligramos en infusión de 20 a 90 minutos, porque tiene un objetivo prokinético: mejora el vaciamiento gástrico, hace que demore menos la endoscopía, no se repite la endoscopía, pero hay que tener cuidado con algunos problemas cardiovasculares como el QT prolongado, la hipocalemia, la hipocalcemia también, ¿no? Y en los pacientes con cirrosis o hepatopatía crónica hay que actuar de 2 maneras, porque pueden tener varices, ¿verdad? Hipertensión portal, también úlceras pépticas, como dijimos, pero en ellos hay que darle un vasoconstrictor esplácnico, o sea, un vasoconstrictor de la vasculatura intestinal para evitar el sangrado, ¿no? Hay que darle somatostatina o análogos de la somatostatina como el Loctrotide, en las dosis acá indicadas, o la terlipresina, que se está utilizando mucho últimamente. El segundo paso sería una antibiótico-terapia para evitar o tratar la translocación bacteriana propiamente de estos pacientes, por ejemplo, quinolona, norfloxacino o ceftriaxona. En el Perú las guías indican ciprofloxacino, pero está aumentando la resistencia, ¿no? Aquí bien, si existen dudas en cuanto a la hemorragia digestiva alta debido a una hipertensión portal, la endoscopía debe realizarse en las primeras 12 horas. Si creo que puede ser por varices, por hipertensión portal, menos tiempo, ¿no? Porque la mortalidad, hemos dicho, es mayor. Y si no es así, hasta dentro de las primeras 24 horas. ¿Listo? Acuérdense, dentro de las primeras, salvo que tenga inestabilidad hemodinámica. No me voy a dar ese lujo de esperar. Por eso no me puedo confiar tampoco, por eso tengo que monitorizar a mi paciente, el ortostatismo, la estratificación, etc., ¿no? Hacerlo también en menos tiempo. Si no hay inestabilidad hemodinámica, más me genera mayor mortalidad. Terapias endoscópicas para la úlcera péptica. Tenemos varios tipos, ¿no? Tratamiento inyectable, adrenalina, sustancias esclerosantes, como las tenemos aquí, métodos por ablación térmica, ¿no? La electrocoagulación, el argón plasma, que se utiliza mucho, el gold prop también, ¿no? Los métodos mecánicos, los clips, las bandas elásticas, son algunos de los tratamientos más usados. Sustancias esclerosantes, argón plasma, ¿no? Sino, dependiendo también la lesión. En la que hay lesiones mucho más grandes, hay que dar, pues aplicar los clips, ¿no? Las bandas, ¿no? Eso va a depender del manejo de la especialidad. Ahora bien, esto es importante que tengamos en cuenta. Les pongo a comparación este algoritmo, del algoritmo de la IETSI ante la sospecha de hemorragia digestiva alta. Ya hemos dicho el manejo inicial: cristaloides, valoración, estratificación, ortostatismo, etc. Acá está. La hemoglobina, transfusión restrictiva, aquí está, ¿no? Quizás aquí el valor no es de 8, sino 9, le ponen aquí en la IETSI, pero hay que aplicarle el Glasgow-Blatchford, ¿no? Menor o igual a 1, a la casa. Alta, no se hace endoscopía, signo de alarma. Si es mayor a 2, mayor o igual a 2, da su inhibidor de bomba de protones, 80 miligramos, en bolo, seguido de
40 miligramos cada 12 horas o en infusión, es lo mismo, no hay diferencias, 8 miligramos minuto, es decir, una ampollita de 40 miligramos diluido en 100 mililitros de suero fisiológico a 20 cc hora, es lo mismo. Y si es una hemorragia varicial, pues les tengo que dar antibióticos, como dijimos, por la translocación bacteriana, ¿no? La Yetzi, ciprofloxacino, ceftriaxona, y hay que establecer también, sobre todo en los child PUC, ¿no? Para patopatías crónicas, B y C. El octrótide también se puede dar, como dijimos, ¿no? Como vasoconstrictor esplácnico, y luego realizar la endoscopía. Este es de la guía de la ACG, es muy similar, miren, es muy similar a pesar que se ha actualizado 3 años después, 2021. Blatchford igual, menor 0 a 1 o mayor o igual a 2. A la casa, menor o igual a 1, mayor o igual a 2, se hospitaliza. Mi manejo inicial está aquí, la eritromicina aquí está. No está a favor ni en contra de darle bomba de protones, inhibidor de bomba de protones. No está a favor ni en contra. Hay estudios contradictorios hasta ese punto, ¿no? La endoscopía alta no debe ser mayor de las 24 horas y hay que dar, de acuerdo a la endoscopía, si hay signos o hallazgos de bajo riesgo o de no bajo riesgo, dependiendo. Si por ejemplo es una Mallory Weiss, una erosión, puede ir a la casa después del tratamiento. Hay que tomar las presiones, las funciones vitales, la hemoglobina y se va a la casa. O permanece en el hospital si es una lesión de Delafoe o hay estigma de sangrado todavía, pues se queda hospitalizado. Y este es un manejo ya avanzado. Quizás esto es un poquito ya manejo del gastroenterólogo, ¿no? Un poquito en cuanto al manejo endoscópico, dependiendo si es una hemorragia digestiva no varicial o varicial, ¿no? Si es varicial, dependiendo del Forrest, ¿no? Si es acá el punto determinante, solo para que se acuerden, el Forrest 2C a 3, ¿no? No hay que realizar hemostasis, ¿no? Una hemostasia. Se indica, por ejemplo, hay que ver el score de Rocan, si es menor o igual a 2, alta. Si es mayor o igual a 2, se hospitaliza. Por el otro lado, si el Forrest es menor hasta 2 Beck, no hay manejo inicial en una terapia endoscópica hemostática. Si no me funciona la terapia endoscópica hemostática, no lo logra controlar, cateterismo y embolización. Y si no la logra controlar, cirugía. ¿Listo? Esos son los pasos inmediatos. Y después, si el sangrado se detiene, ¿no? Hay que darle inhibidor de bomba de protones por 3 días, ¿no? De igual forma aquí, ¿no? Y hacer el cambio hasta bioral, ¿no? De endovenoso a bioral. Aquí por el lado varicial, más bien el problema aquí podemos tener úlceras gástricas, en el que se utiliza, por ejemplo, sustancias esclerosantes como el cianocrilato, ¿no? Aquí, por ejemplo, las varices esofágicas, la ligadura, y si no hay un buen control en la ligadura, por ejemplo, sustancias esclerosantes, esta sonda famosa, la Senstaken-Blackmore, que es una sonda inflable que para salvar la vida del paciente, se aplica. Ya dependiendo, si el sangrado se detiene y después resangra, se puede practicar otra vez la ligadura, y si no, los TIPS. ¿Qué son los TIPS? La derivación portosistémica intrahepática transyugular, hacer un puente, ¿no? Dependiendo de la circulación portal y sistémica. De igual forma, ¿no? Los TIPS, de igual forma también las varices gástricas, ¿no? O la cirugía. Los TIPS normalmente son medidas temporales buscando un trasplante hepático, ¿no? Lo sabemos. La cirugía, bueno, ya es tratar de repararlo por vía una cirugía abierta. Y una vez que pasa con ustedes, nuevamente el paciente ya le hicieron la endoscopía, que no solamente la endoscopía es terapéutica, además de diagnóstica es terapéutica. ¿Qué vamos a hacer con él, con el paciente? Dependiendo del resultado de la úlcera péptica. Si fue un Forrest del 1 a 1B, altas dosis de inhibidor de bomba de protones. Por ejemplo, 80 miligramos de omeprazol en bolo o, mejor dicho, más la infusión de 8 miligramos en infusión por 3 días. O, que es lo mismo, dijimos, en bolos, 40 miligramos, pero de 2 a 4 veces al día por 3 días. Y si el Forrest fue mayor, no, o sea, ya con estigma de sangrado o base limpia, oral una vez al día. ¿Ya? Eso nos corresponde a nosotros si no somos gastroenterólogos, ¿no?
Y ya para terminar, las causas de hemorragia digestiva son alrededor del 15%, las comunes: hemorroides, fisura anal con dolor intenso en la región rectoanal, sobre todo anal, colitis, infecciones autolimitadas. Si es mayores de 60 años, es casi lo más frecuente son divertículos colónicos. Angiodisplasias, ¿no? Son alteraciones o malformaciones vasculares, sobre todo en el colon derecho, que pueden generar un gran sangrado. Cáncer, pólipos, menores de 60 años, menor o igual de 60 años, enfermedad intestinal inflamatoria, tipo colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, divertículos colónicos, cáncer, pólipos. Niños, los pólipos son los más frecuentes. Divertículo de Meckel, intusección de largo de los pólipos. Y menos frecuente la angiodisplasia, los tumores intestinales, el Oster-Rendus-Weber, ¿no? Que es un trastorno hereditario, una telangiectasias que pueden generar sangrados en todo el tracto intestinal. Esta vasculitis que ya le han revisado algunos, que es la vasculitis de Heron-Scholling, ¿no? La hemorragia digestiva alta masiva, en estos casos sí puede de repente ser utilizar la sonda nasogástrica para aspirar. Los divertículos colónicos me pueden dar coloración de sangrado rojo brillante, oscuro, melenas, ¿no? Esto va a depender de la dieta de estos divertículos, ¿no? El estreñimiento, la dieta baja en fibra muchas veces. Y aquí hay algunos tratamientos: la inyectoterapia, ¿no? Como adrenalina, termoterapia con electrocoagulación bipolar, han sido efectivos, ¿no? Y la angiodisplasia se presenta de características similares los divertículos, son las más frecuentes en mayores igual a 60 años. Y acá tenemos algunas terapias. Su mayor riesgo es la perforación de colon, en el lado derecho, donde es su mayor localización, y menor grosor de la pared. ¿Listo? Bien, y para terminar, ya solamente a ustedes les voy a mostrar todo hasta el final, porque ya es el último grupo, porque necesito que tengamos las cosas claras. Este es un paciente, miren, ya de repente lo conocen, es un paciente de 71 años, varón, con antecedente de hipertensión y dislipidemia. Toma losartán, atorvastatina y clopidogrel. Acude por emergencia a las 3 de la mañana por referir haber vomitado sangre, 2 tazas aproximadamente, luego de lo cual presenta mareos y debilidad. Al examen físico, la presión arterial sigue en 60, 110 de frecuencia cardíaca, la saturación 92, la frecuencia respiratoria en 18. Usted como médico le indica una vía periférica endovenosa, infusión de cristaloides, sonda nasogástrica, pregunta por los antecedentes, se le solicitan exámenes, hemograma, glucosa, creatinina, perfil hepático, y lo pone al monitoreo. Le dice: pone un cambio de monitoreo, los electrodos, y monitorizamos. 2 horas después, el paciente se siente mejor, después de haber pasado 1 litro de lactato, y se quiere ir a la casa. Le tomamos la presión 110/70, la frecuencia cardíaca 96, se programa para endoscopía alta para las 7 de la mañana y se le da omeprazol 80 miligramos en bolo y ceftriaxona 1 gramo endovenoso. Al momento de ingresar a la endoscopía hay retorno venoso por la sonda que ustedes mismos pusieron. El paciente está pálido, diaforético, la presión 80/50, 115 de frecuencia, hemoglobina en 9, se transfunde 2 paquetes globulares, y previo al inicio de la endoscopía a las 7 ya, la hematemesis roja nuevamente se presenta en aproximadamente 250 mililitros. La endoscopía digestiva alta revela una úlcera sangrante en chorro de fondo gástrico, Forres 1A, y se le realiza termocoagulación con argón plasma y se detiene el sangrado. Pasa a piso, continúa como omeprazol 40 miligramos cada 24 horas. Pasa a la UCI, le toman la presión 90/60, le toman un EKG, elevación del segmento ST, B4-B5. A los 10 minutos presenta fibrilación ventricular con pulso. Ustedes se desesperan, llaman al cardiólogo y regresan, lo ven al paciente y ya tiene una taquicardia ventricular sin pulso. Ingresa, presenta un paro cardiorrespiratorio, hacen RCP avanzado, llaman doctor pronto, vienen todo el mundo, hacen RCP y no sale. Fallece a las 7:20. ¿Por qué se murió? Porque alguien me dijo: las estadísticas, doctor, el 10%, ¿se acuerda? A ver, 5, solamente le voy a dar 5 medidas no adecuadas para dar la participación completa. Ahí ya me levantó detrás y luego aquí. 5, si no me dice 5, nada vale. Bueno, primero está de que... Bueno,
mencionar los factores de riesgo. Bueno, ¿Ya? tiene ¿Cuáles? 70 o 71 años, Correcto. toma atorvastatina y clopidogrel. La Hipertenso. atorvastatina es una estatina y clopidogrel es un anticoagulante. Correcto. Y después de eso, su presión, ¿no? Llega con presión de 100, 60 y con alteración de mareos y debilidad. Ajá. Y ahí vemos una alteración hemodinámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no se le indica lo que es la endoscopía, o sea, de frente. Yo pienso que ahí se debió indicar por los factores de riesgo y por la alteración hemodinámica que ya está O presentando. sea, debíamos llamar al endoscopista, al gastroenterólogo, Ajá. de plan. Yo pienso que sí. Ya. Por los factores de riesgo y la... Sí, te doy toda la razón. Además, este paciente ya hemos dicho no hay que confiar, ¿no? No hay que confiar, sino el error es confiarse y las estadísticas. Ya. Después, lo que sigue, solo le puso una vía. Que son Correcto. dos. Ajá. Son dos. ¿Por qué son dos? Para, sabes que primero son dos vías de gran calibre, una para los cristaloides y otra para... Correcto, no para- puede ir por las dos, por la misma. Claro, después la infusión de cristaloides. A pesar de que son 2 tazas, yo pienso que 1 litro es muy poco lo que se le ha pasado. ¿Y cómo yo podría saber si es poco o es mucho? Bueno, Está bien. en cuanto a la cantidad, ¿no? De lo que ha vomitado, y aparte de que tiene su... 500. Ajá. Y aparte que está hemodinámicamente alterado. Y también, ¿cómo se llama? Bueno, la hemoglobina no lo dice ahí, pero lo dice más adelante. Pero yo pienso que es por todo por la alteración hemodinámica y por lo que tampoco no hay pruebas de coagulación ni nada. Un Correcto, litro no se pidió pruebas de coagulación. se me hace muy ineficaz, o sea, muy poco. Limitado. Limitado. O sea, Y bueno, ahí no refiere si le ha tomado la presión, ¿no? Sentado, echado. correcto. parado. ¿Qué se llama eso? Ortostatismo. Ortostatismo, hipotensión para ver si hay hipotensión ortostática. Claro. Y una más, Bueno. yo algo pienso- más. Después, Yo te hago la pregunta, a ver. creo que después de eso, la sonda nasogástrica también. Partiendo de ahí, ¿Ok? la sonda nasogástrica. ¿Por qué no se pone? Porque puede romper, o sea, el tapón. O perfora el coágulo, las varices, o sea, La varice o qué, o de dónde puede ser el sangrado, de varice o de úlcera. O sea, una arteriola, ¿no? Que puede ser la úlcera. Correcto, no lo hago porque es a ciegas. Bien, ¿alguien más para terminar? Aquí me dijo, ¿no? hace falta todo. Algo más que no se haya dicho. Bien. Bueno, no se fue, ¿ah? Sí no se fue, él quería irse, pero lo programaron para endoscopía. ¿Cuáles? ¿Y qué hubiera salido en esos scores al inicio? Al menos más de 2, ¿no? Y el más de 2 significa que se queda hospitalizado. En este caso, ¿cuándo debieron hacerlo? Inmediatamente. Y no se le dio el antibiótico que es la Eritromicina, pero no hay en el hospital. No hay en infusión porque no hay eritromicina en el endovenoso. Pero podría ser, ya, 3. en lugar de la ceftriaxona. ¿Ceftriaxona está bien indicado? O sea, sí, porque evita la concentración bacteriana, pero dijo que se prefirió la fluoxetina. Para este paciente. Ah, ¿Es hepatopatía crónica cirrótico? No sé. no, o sea, debería ser eritromicina. Ya, ahorita pasamos con... Ya, debió ser eritromicina. No es hepatopatía, no, en ningún lado dice que tiene. No tiene antecedentes. No, tampoco no debo pensar que es una hepatopatía crónica. Una más. Y una más. La transfusión que tampoco correspondería, ¿no? Porque ¿Qué tipo de transfusión se debe hacer? restrictiva, de tipo restrictiva, cuando la hemoglobina es superior a la 8. En este caso, posiblemente sangrando, ¿no? Está sangrando, activo, y enfermedad cardiovascular menor a 8 y no menor a 9. Correcto, bien. Algo más que agregar y termino contigo. Ahora sí me van a matar afuera. Lo que quería decir de la ceftriaxona, de que usted mencionaba, doctor, de que hay más que nada sangrado parcial. No te Correcto. El paciente que no se sangrado. Te hago la pregunta aquí. ¿Se produjo el infarto? ¿Se pudo prevenir? ¿Cómo? ¿Cómo se
Este paciente desde que ingresó ya tengo que pensar que puede generar un infarto, ¿verdad? Claro, por sus antecedentes, es Un cardioprotector. claro, La mejor medida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la mejor medida para prevenir el infarto en este paciente? Y yo no tiene antecedentes tiene antecedentes de hipertensión, sí, pero no ha tenido infarto nunca. Ortostatismo para ver inestabilidad, pero esto ya está inestable. Le hago el ortostatismo y está inestable, ¿qué me indica? ¿Qué hago? ¿Lo dejo así? ¿Lo programo para las 8? ¿Ah? Un EKG desde el inicio. Desde el inicio. Y te doy el punto. ¿Ya? Correcto. Y aquí, desde el inicio. Ahora voy a decir, pero me lo sopló, ¿no? Ya. Y está bien acá la fibrilación ventricular. Cardiovertir con amiodarona. Pero es que es fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular con pulso es cardioversión eléctrica. 2 joules por kilo son más o menos 150, ¿no? Unos 4 mejor. Y no salir a llamar al cardiólogo, que llamen al cardiólogo, no. Hacerlo, porque ese pérdida de tiempo de 10 minutos ya lo mandó al otro lado. Pues. Y ustedes dirán, se murió, pues parte de las estadísticas. No, por eso, acá están todas. Todo lo que me han dicho ustedes, no programar por inestabilidad, la estratificación, el ortostatismo, los tiempos, el grupo de factor, la cardioversión eléctrica, paciente con IMA, preparar unidad de hemodinamia si ya lo veo con el infarto, ¿verdad? Le tenía que pedirle EKG desde el comienzo y de repente ya me estaba haciendo un infarto. Y ya tengo que preparar mi unidad de hemodinamia. También. ¿Listo? Nunca confianza en la hemorragia digestiva, menos en las estadísticas. ¿Listo? Los que he dicho puntos se me acercan, por favor.